Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntate Otra. Esta vez vamos a hablar de un tema que es muy fuerte a mi parecer, ya que pues no es algo de lo que estemos, al menos yo, acostumbrados a escuchar noticias acerca de eso. Pero pues creo que va a ser un tema muy interesante. Pero antes de pasar a hablar del tema, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Debemos de admitir que estábamos intentando cosas nuevas con el podcast. Estamos viendo la manera de grabar con cámara. Estamos probando varios métodos. Pero pues bueno, vamos a tener que esperar un poco más para Así eso. es. Pero va a pasar eventualmente, gente. Entonces, Si se darán cuenta, creamos un poquito de hype. Porque llegamos a los 300 suscriptores, por cierto, muchas sí, gracias. Y queríamos hacer un video especial. Y ese video especial era el primer episodio de Cuéntate Otra, ya grabado, así donde se ven nuestras caras y todo. Pero pues tuvimos unos pequeños problemas con, pues no sé si con el internet, con OBS o no sé qué, pero pues se va a más que tener... problemas, como que se nos acabó el tiempo para probar cosas. Sí, dijimos, si seguimos intentando no vamos a grabar episodio. Entonces pues preferimos mejor grabar el episodio y después seguir intentando, ¿verdad? Exactamente. Entonces pues el día de hoy estamos grabando este nuevo episodio, que como les digo, gente, es un tema que por lo menos para mí es pues un poquito fuerte y algo de lo que no estoy muy acostumbrado a escuchar. Creo que la mayoría de la gente, ya que pues vamos a hablar de niños asesinos. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas de este tema? Así es, pues es un tema muy impactante. Yo creo que ahorita en todas las historias que vamos a ver, pues todos podrán estar de acuerdo que son cosas que uno no se espera ver realmente. Entonces cuando ves a un niño cometer un asesinato, realmente tienes como que esa sensación de qué le pasa al mundo. O sea, qué problemas hay para que un niño pueda llegar a matar a alguien. Sí, porque estás de acuerdo que, o sea, simplemente el hecho de que una persona, un adulto, pues cometa asesinatos es porque algo no está bien en su cabeza. Pero para que un niño pueda llegar a cometer un asesinato, pues yo digo que son dos factores. Una, o que ya haya nacido con algún tipo de problema, porque pues muchas veces es eso, que se nace ya con algún problema psicológico o algo que pudo haber heredado de su papá, de su mamá. Y otra que es la más, yo pienso que es de las más comunes, o el factor que pudiera ser el que conlleva a que esto pueda suceder, es que en la casa se viva de violencia. Muchas veces los mismos niños son los que sufren esta violencia por parte de sus padres, o que ellos ven esta violencia ya que su papá puede que le pegue a la mamá o X cosa. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ese es el factor por el que más comúnmente esto suele llegar a pasar? Sí, estoy casi que 100% convencido. Porque no sé en tus historias, me imagino que sí, pero al menos en las mías, ese tema de que el entorno del niño tiene un papel grande es una constante. Se repite en todas las historias. Sí. Que los padres tal cosa, que el entorno tal cosa, que sufría de bullying, que su papá le pegaba. Uh-huh. Entonces yo también, como dices tú, creo que hay cierto grado de cosas biológicas, ¿no? Sí. De cuestiones de cómo nace el niño. Pero yo creo que más importante que eso es el entorno y las cosas que el niño vive. Así es. Pues bueno, mira, no sé si tú me dejes comenzar con la primera historia o si tú tengas una historia que contar primero para dar introducción. No, yo creo que puedes empezar tú. Ok. Pues mira, la primera historia con la que yo voy a comenzar, siento que es una historia... pues bueno, todas las historias que vamos a contar aquí siento que van a ser fuertes, ¿no? Sí. El simple hecho de que ya son niños. Pero, pues bueno, la historia de la que yo te voy a hablar es de un niño que en el año de 1983, en Florida,
llamado Lionel Tail. ¿Has escuchado hablar de este niño? Lo he escuchado mencionar porque en los típicos ejemplos de niños asesinos, como que a él siempre se le menciona, pero pues no estoy al corriente de su historia, la verdad. Ok, pues hoy estoy yo aquí para ponerte al corriente con esta historia. Y a todos ustedes también. Bueno, Lionel Tail, pues tenía 12 años. Era un niño de descendencia, o pues sí, vaya, de descendencia afroamericana. De piel, de tez morena, bueno, pues de piel oscura. Por tanto, su mamá también es de piel oscura. Y no solamente la mamá, sino que ellos tenían una vecina que era amiga de la mamá de Lionel. La mamá de Lionel, por cierto, se llama Katniss. Este chico tenía una particularidad un poquito o mucho, muy fuera de lo común. Que es que a la edad que tenía él, que es a los 12 años, este chico pesaba... ¿Cuánto crees tú que pesaba? 12 años. ¿Era delgado o no era delgado? Mira, te voy a dar el dato directo. Este niño pesaba 75 kilos. Con 12 años. Con 12 años. Eso es lo que peso yo con 27. O sea... es lo que pesa un adulto. Entonces, que un niño de 12 años pese eso, pues es impresionante. ¿Pero era alto o era de estatura promedio para un niño? Sí era alto, pero era obeso, un poquito obeso. Ok. Sí. Entonces, pues sí, él pesaba 75 kilos. Un día, la vecina de Katniss, la mamá de Lionel, decidió ir a la casa de ella a pedirle un favor. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me cuides a mi hija. Ella tenía, o sea, la amiga de Katniss tenía una hija. Esta hija tenía 6 años. Y, pues como dato curioso, ella no pesaba 75 kilos. Ella pesaba 20 kilos. Lo que tenía que pesar. Lo que tenía que pesar. Que de hecho 20 kilos me suena un poco a que es demasiado poco. Ok, la verdad no sé. Pero más normal que 70 kilos con 12 años, pues probablemente sí. Probablemente, no, pues oye, ¿qué comparas? ¿Tú cuánto pesabas cuando tenías 12 años? Como 40, 45 kilos a lo mucho. No, 40 máximo probablemente. ¿Cuando tenías 12 años? Sí. ¿Tú? ¿40 kilos? Sí. 12 años. No, es que sí, fíjate que yo también siempre fui así como que gordito. Pero no tengo el dato exacto, fíjate. La verdad, no tengo el dato exacto. Pero bueno. Entonces, pues sí, le pidió el favor. Y le dijo, claro que sí, yo te la puedo cuidar. Sabes que a mí me gusta mucho que ella esté aquí en la casa. Así de esa forma Lionel igual y se entretiene y juega con ella un rato, ¿no? No te preocupes, claro que sí. Entonces, pues sí. Eran más o menos como las 7:15 de la tarde. Cuando ella le dejó ahí a la niña. Y Lionel y la niña pues se pusieron ahí a jugar, ¿no? Katniss se puso a hacer la cena. Y pues ya, ella acabó de hacer la cena. Y le dijo a Lionel, oye hijo, ¿sabes qué? Me voy a ir arriba al cuarto, me voy a dormir un rato. Por favor no vayan a hacer pues, travesuras. Jueguen ahí, ¿no? Un rato. Sí, mamá, está bien. Ella pues se subió. ¿Dirías que eso fue irresponsable por parte de la madre? Yo pienso que sí, un poquito, porque... Pues porque a ver, ¿son niños grandes? No, pues estamos hablando de que tiene... Pues Lionel tiene 12 años, pero la niña tiene 6 años. Sí, o sea... Pero al final del día Lionel está ahí, ¿verdad? Al final del día Lionel está ahí, pero es un niño. Pero sí está un poquito sucio, que pues a la mamá le encargaron la niña chiquita de 6 años y... Le están confiando a su hija. Sí, o sea, está un poquito cuestionable eso. Sí, pero pues así Así que si pasó algo es culpa de la mamá. Pues no sé. Pero pues sí, ella se fue a dormir. Y pues como te podrás dar cuenta, yo no he nombrado en ningún momento a ningún papá.
Esto es porque pues el papá de Lionel era un papá irresponsable, no lo quería, era de esos papás borrachos, violentos. Entonces un día simplemente decidió abandonarlos y desapareció y ya nunca más volvió. Pero pues sí, el papá tenía problemas de ser muy violento. Entonces, vuelvo a lo mismo, pudiera que de ahí a lo mejor Lionel o haya heredado o haya visto algo con su papá y pues a lo mejor de ahí la violencia que él llegó a generar, ¿no? Pero bueno, entonces pues ya la mamá fue y se durmió. Y otro dato interesante de esta familia es que a esa familia le gustaba mucho la lucha libre, tanto a la mamá como a Lionel, inclusive al papá también. Lionel y la niña se pusieron a pues a jugar cuando decidieron pues encender el televisor y yo vamos a ver el televisor. Y pues justamente pusieron la lucha libre, ¿no? Ya que pues les gustaba mucho ver eso. Pues ya ellos se estaban entretuviendo ahí y todo. Cuando de repente la mamá grita: Lionel, por favor no hagan tanto ruido. Dejen de hacer lo que estén haciendo. No quiero escuchar ruido. Y Lionel dijo: sí, mamá, está bien. Y ya, así quedó. Pasó un ratito más. La mamá pues se quedó dormida otra vez, no mucho. Cuando Lionel empezó a subir las escaleras muy rápido y del ruido la mamá se volvió a despertar. Mamá, mamá, mamá. Y se despierta Katniss. ¿Qué pasó? Ven. Está la niña no está bien. Ven a revisarla. Katniss se alteró, obviamente, se asustó, dijo, pues, ¿qué está pasando? Ella fue, corrió y encontró a la niña acostada en la cama. Se acercó y lo primero que nota cuando ella está ahí es que una estaba orinada, dos, pues ya no tenía pulso. Entonces ella llamó a la ambulancia para ver si se podía hacer algo, no sé, o sea, ella estaba como en shock. Entonces marcó a la ambulancia y sí, en lo que venía la ambulancia, tú sabes que cuando marcas a la ambulancia, pues igual y te dicen qué hacer, ¿no? Como que algunas prácticas de primeros auxilios en lo que llega la emergencia. Pues ella trató de hacer lo que le estaban diciendo y todo, y conforme la veía se daba cuenta de pequeños detallitos. Llega la ambulancia y todo. Se calma la mamá, se calma un poquito Lionel. Y ya cuando todos se calman, llaman a la policía. Y es ahí cuando empiezan las investigaciones. Porque, pues para esto, tanto la ambulancia, o sea, bueno, los paramédicos, como la mamá y todos ellos, pues para ellos lo más lógico es que haya sido una muerte de causa natural, ¿no? Llega la policía, empieza a investigar y le preguntan a Lionel: ¿qué le pasó? ¿Qué estaban haciendo? Lionel le explica que estaban viendo la televisión, la lucha libre. Cuando decidieron ponerse a jugar, dice, yo la sujeté. Dice, ¿cómo la sujetaste? Él dice, pues como se sujeta a cualquier persona. Y el policía le dice, ¿cómo? Dice, pues nada más la sujeté por la parte de atrás y le hice una llave que vi en la lucha libre, ¿verdad? Dije, ok. ¿Y fue todo? Dice, después ella se empezó a sentir mal. Se metió al baño. Pero el niño como con cierto cinismo. O sea, ¿tú dirías que era cinismo o era ignorancia? ¿Del niño? Ajá. Porque él lo estaba platicando como que... Me imagino que la llave que le hizo, pues fue la causa de su muerte. Aguántame. Ok, continúa. Sí, eso es lo que estaba contando el niño, ¿no?
Y ya después dice, pues ella se empezó a sentir mal y se metió al baño. Y ya cuando regresé, pues estaba ahí en la cama. Y yo le hablaba y no me hacía caso. Y fue cuando yo le hablé a mi mamá. Y ella vino y pues ya la encontramos así. Y dice, ok. Igual hasta ese momento, pues la policía pensó que pues igual ya había sido un paro cardíaco, algo. No sé, algo. Pasaron 2 días y intervinieron obviamente los... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Los que hacen las autopsias. Forense. Los médicos forenses. Y pues ellos obviamente descubren la verdad. Todos habían pensado que había sido una muerte de causa natural hasta que los médicos forenses empezaron a ver cosas. ¿Qué tipo de cosas? Una, tenía golpes. Ajá. Tenía laceraciones en el cuerpo. 2, el hígado estaba todito deshecho. Como si de plano llegaran y lo hubieran aplastado, mayugado, estaba deshecho. Y una de las heridas más importantes es que tenía una fractura en el cráneo. Una fractura, achis. Sí, tenía una fractura en el cráneo. Y pues sí, ¿no? Estaba orinada, la habían encontrado orinada. Pero orinada en el sentido de haberse orinado. Ella estaba con orina. Hasta ese punto, pues no sabían cómo. Pues lo más lógico es que ella se haya orinado, no sé. Pero así, eso era lo que habían descubierto hasta ese punto. Pues entonces esto llamó la atención de los policías, pues. Los médicos forenses le contaron todo esto a la policía, que pues tenía todo este tipo de heridas. Y la policía decidió volver a visitar a la familia Tate. Al día siguiente, pues fueron a la casa, tocaron a la puerta, no salía nadie. Cuando en eso salieron unos vecinos. Hola, ¿qué ocupan? Estamos buscando a la familia Tate. No, dice, no está. La mamá está trabajando y el niño lo están cuidando unos familiares de ellos. ¿En dónde? Aquí a la vuelta. Ah, ok, muchas gracias. Los policías fueron y efectivamente ahí estaba Lionel adentro de una casa. Y el policía le dice, Lionel, necesitamos que vengas con nosotros. El niño le dice, ¿por qué? Y el policía le dice, pues, por favor. ¿Verdad? Y pues Lionel no quería muy bien, pero pues obviamente se lo llevaron porque lo iban a interrogar. Entonces los policías decidieron que para evitarse ciertos problemas, pues era mejor grabar todo. Porque como la mamá no estaba y se llevaron a Lionel, pues prácticamente sin su permiso, pues decidieron grabar todo, ¿no? Sobre todo, pues, la entrevista que tuvieron con él. Que es una práctica común cuando se trabaja con niños. Sí, sobre todo. Esta entrevista, la verdad, es muy larga, pero... ¿Se puede encontrar en internet? Sí, investigando se puede encontrar. Digo, es muy larga. Pero, pues entre las cosas pues más relevantes que preguntaron es, de nueva cuenta, Lionel, ¿qué estaban haciendo? Dinos cómo fueron que pasaron las cosas. Lionel, pues obviamente, un niño de 12 años, solo, con los policías, se sintió arrinconado, ¿no? Ajá. Con todas las preguntas que le hacían. Ajá. Volvió a contar la historia, pero esta vez reveló un poco más de detalles. Dijo, es que estábamos jugando. Confieso que sí, yo le apliqué una llave que vi en la lucha libre. La sujeté y la sujeté de esta parte de aquí, que justamente es donde estaba el hígado mayugado, ¿verdad? Dice, ella cayó al suelo, se sintió mal, fue al baño.
Cuando salió yo la vi orinada. Ella se acostó en la cama. Y yo cuando la vi acostada, vi como que su cabeza estaba como que entre acostada en la almohada y no. Entonces decidí ir a acomodar su cabeza en la almohada. Y cuando saqué la mano de su cabeza, esta se golpeó contra un buró. Por eso el golpe de su cabeza. Los policías, pues no, obviamente que no le creían nada de eso, ¿no? Pero más sin embargo querían seguir escuchando. Pues al no tener una decisión o algo así en concreto, decidieron entrar en juicio. Para aquellos entonces, Florida no tenía leyes que pues pudieran ser aplicadas contra menores. Porque en esos entonces no cabía en la cabeza que un niño pudiera llegar a hacer algún delito de ese tipo. Entonces lo que se decidió es que iban a juzgar a Lionel como un adulto. Totalmente. Y así se le juzgó. No como un niño, sino fue juzgado como adulto. Entonces, a Lionel le propusieron algo. Le dijeron: mira, Lionel, tienes una opción. O te declaras culpable de la muerte de esta niña, de Tiffany. Y si te declaras culpable, te vamos a dar 3 años de libertad condicional y 10 años en una como una tipo correccional juvenil, pues. La mamá de Lionel no le pareció esta propuesta y le dijo a Lionel: no vayas a aceptar esa propuesta. ¿Por qué? Porque la mamá, Katniss, no le parecía lógico que fueran a juzgar a un niño como adulto. Ella decía: no, a ti no te van a encerrar en una cárcel, no es cierto. No te pueden hacer eso porque eres un niño. ¿Cómo un niño va a poder hacer ese tipo de asesinatos? Es ilógico. Después de escuchar esto de su madre, pues Lionel decidió no aceptar el trato. Al no aceptar el trato, y después de varios juicios, pues Lionel le dijeron: ¿sabes qué? Después de analizar el cuerpo y las heridas que tenía Tiffany, es obviamente que tú no la trataste como un ser humano bueno, no tuviste compasión con ella. Y al no aceptar el trato, entonces te vamos a condenar de por vida en la cárcel. Obviamente se arrepintieron de no haber aceptado la propuesta anterior, ¿no? Lo metieron a la cárcel. Y como te digo, al no haber leyes que sustentaran el cómo poder enjuiciar a un niño, pues los abogados y todo eso lograron tener otro juicio y lograron hacer que Lionel, en vez de estar en la cárcel, tuviera 1 año de arresto domiciliario y 10 años en la correccional juvenil. Obviamente Lionel aceptó. Lo encerraron en su casa, pues. Le pusieron el tubito, ya es que les ponen como un anillo o algo, ¿no? La tobillera. Ajá, la tobillera. Pues no pasó mucho tiempo cuando pip, 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 el aparatito pilló, vino la policía y encontraron a Lionel afuera de su casa con un cuchillo en la mano. Pues se llevaban a Lionel, ¿no? Y lo encerraron
esta vez sí lo encerraron. ¿Te estás dando cuenta que conforme voy contando esto, como que el juzgado y pues la ley busca la forma de ayudar a Lionel de alguna forma? ¿Sí? Hasta este punto, ¿tú qué opinas de eso? Pues que... O sea, ¿qué opinas de que estén haciendo lo posible por ayudar a un niño que obviamente asesinó? Porque Sí, que en ese punto que ya era obvio que no es inocente. ajá, sí, porque se descubrió Ujú. que Lionel le hizo la llave, apretó con mucha fuerza a esta niña, Ujú. la pisoteó, Ujú. la orinó encima, Ujú. le hizo de todo. Ujú. Pues es que una parte de mí quiere decir que no se merecía que le dieran todas esas facilidades que le estaban ofreciendo, Ujú. pero como que todo ese tema de los derechos de los presos es un tema muy complejo y muy sensible, Sí. pero también me da la impresión, por lo que me dices tú del comportamiento del niño, que no le importaba haber hecho lo que hizo, no tenía nada de remordimiento y tampoco parecía importarle lo que quisieran hacer con él. Entonces, pues, no sé, sea lo que sea que le haya pasado al final, pues él se lo buscó. Ok. Entonces, para ti, tú piensas que es mejor aplicarle todo el peso de la ley y que si hizo lo que hizo, pues ya lo encierren de por vida y que nunca salga. A ver, no sé si encerrar de por vida, pero como que la condena que le ofrecieron a él inicialmente de 10 años en un reformatorio y un año en libertad condicional se me hace demasiado generosa. Para mí en esos casos sí sería de que, no sé, ponle 20, 30 años y a lo mejor solo en caso de tener muy buena conducta pensaría en la posibilidad de ofrecer libertad condicional. Pero Ok. sí se me hizo muy generoso lo que le estaban ofreciendo. Sí. Porque imagínate ser los padres de la niña que se murió. Ujú. O sea, imagínate la impresión de ellos al saber que le ofrecieron este trato súper generoso. Claro. Pues no. Pero tú de qué lado te inclinas. ¿Por qué te pregunto esto? Porque habrá muchas personas que digan, obviamente como los papás de la niña, que digan, no, pero a mí que se quede, que se pudra en la cárcel. Uh-huh. Y habrá otras personas que a lo mejor digan, pues que estás hablando de un niño. O sea, tiene 12 años. No ha vivido nada. Entonces, que se quede ya podrido en la cárcel. Uh-huh. O que le den la oportunidad de enmendar sus errores y que cambie, que se recupere, que inclusive vaya con un doctor o algo y que sea una mejor persona. No, sí, que le den una oportunidad. Que le den una oportunidad. No tan generosa como se le estaban dando, pero sí, que hay una oportunidad. Yo opino también lo mismo. Uh-huh. Porque de eso creo que se trata. No de que ya, púdrete y aparte estamos hablando de un niño. Porque en ese caso es como que nada más estás tratando el síntoma de una enfermedad y no te estás yendo como a la causa raíz. Sí. Porque, pues ok, no, el problema con ese niño se terminó y ya está en la cárcel. Sí. Pero si no se les va dando como que más oportunidades a estas personas, nunca vamos a saber los motivos por los cuales se cometen esos actos. Exacto. Que a día de hoy ya más o menos lo sabemos, como decíamos antes, el entorno, cuestiones biológicas. Pero si siempre nos fuéramos directo a que se pudra en la cárcel, no podríamos tomar medidas preventivas Uh-huh. para que no sucedan estas cosas en primer lugar. Entonces sí. Así es. Pues bueno, entonces pues sí. Lo encerraron. Cumplió los años que tenía que cumplir. Para esto él ya era mayor de edad. Ya podía ser juzgado como adulto. Pero cumplió su condena. Lo sacaron. Salió de la cárcel. Y un día, Lionel decidió ir con sus amigos, con unos amigos que él tenía. Él fue y pues ya, una noche tranquila, él decidió estar ahí con ellos. Y él dijo, ¿no tienen hambre?
Sí, dijo, pues como ven si pedimos unas pizzas. Ah, pues sí, pídelas. Ah, ok. Pues ya marcó, agarró el teléfono y marcó unas Domino's Pizza específicamente. No, pues quiero que unas pizzas así, 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 tal, 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 tal y shalala, ¿no? Dirección tal. Ok. Pues ya, normal. Tocan a la puerta. Pues son las pizzas, ¿no? Es el pizzero. Abre la puerta, Lionel. El pizzero pues está ahí en la puerta y Lionel saca una pistola y le apunta en la cabeza al repartidor y le dice que le dé todo lo que tenga. El repartidor se asusta, avienta las pizzas, sale corriendo y se va. Cuando el repartidor se va, pues llega a su lugar de trabajo, le cuenta esto a su jefe y llaman a la policía para reportar que pues lo asaltaron, así, así, que en dónde, no, pues que en tal domicilio, ok, ahí vamos. Va la policía y lo que encuentran es que pues a Lionel y a sus amigos comiendo pizza, ¿verdad? La pizza que aventó el pizzero. Y pues se llevan a Lionel. Esto sin saber los polis que este muchacho que encontraron con el arma era Lionel, al que habían estado juzgando desde que él era niño. Y hasta que llegaron ahí a la prisión y, oye, es que este es Lionel. No, pues sabes que ya él es un adulto, pues acaba de cometer este crimen, vamos a darle cadena perpetua. Y ya desde ese día él ha estado encerrado en la cárcel, cumpliendo esa cadena perpetua. Pero fíjate, aquí lo que voy es que raro, ¿no? El crimen que cometió siendo niño, que fue un crimen atroz, y las oportunidades que le dieron para no encerrarlo, ese tipo de cosas. El crimen tan pequeño que cometió de asaltar a un pizzero, bueno, no quiero minimizar, pero a comparación del que había hecho, de asaltar unas pizzas, y la condena que le dieron. Entonces, ¿cómo funciona la ley? Pues es que, a ver, yo me imagino que la condena que le dieron ya fue tomando en cuenta sus antecedentes. Porque no creo que a cualquier persona que hiciera algo similar lo condenaran a cadena perpetua. Ok. No, pues no, es lo que te digo. Que no tiene como que sentido, pues. No, no tiene sentido. Es que más bien la cadena perpetua se la tuvieron que dar desde antes. Sí. Sí. Totalmente. Que fíjate, incluso es como tuvieron suerte porque ya el crimen que los hizo darse cuenta de que Lionel no estaba preparado para estar insertado en la sociedad fue un crimen menor, cuando pudo haber sido un crimen que terminara en tragedia, y no fue así. Sí. También me llama la atención la naturaleza de los ataques de Lionel, porque parecen ser cosas muy repentinas. No son cosas como que planeadas, no son cosas en las que se note como que mucha ira, un desquite como se nota en algunos casos. Simplemente son como que, pues estaba con la niña, estaba viendo la lucha libre y le quiso hacer una llave y salió mal. Pues pidió una pizza y por alguna razón le ganó el impulso y se le hizo más fácil asaltar al pizzero que pagar. Sí. Es como curiosa su forma de pensar. Pero pues bueno, más tarde que temprano, pero pues ya está donde tiene que estar, aunque suene raro. Sí, sí, definitivamente. Sí. Pues esta es la primera historia, un poquito larga. Creo que sí me pasé un poquito, media hora nada más. Pero interesante, ¿no crees? Sí, está muy interesante. Y la otra cosa que te decía al principio, que me llamaba la atención cómo le describía a los policías lo que había pasado con la niña, porque lo hacía desde una postura muy o cínica o ignorante, en la que él fingía que no hizo nada, que le pudo haber causado la muerte, cuando obviamente lo que él hizo le causó la muerte. Sí. Entonces mi duda ahí era cinismo de que no le importaba y él sí sabía lo que hizo,
¿O realmente él estaba convencido de que no hizo nada malo? Es como que Pues está raro, está raro, está curioso. Sí da de qué pensar eso. Son dos perfiles muy diferentes, o sea, pero pues afortunadamente ya está en la cárcel y pues ya no va a tener oportunidad para seguir explorando eso. Exactamente. Pero sí. Pues sí. Tú deleítanos con otra historia más. Muy bien. Mi primera historia sobre el día de hoy, bueno, es un caso que también fue muy mediático y es un caso que también pasó en Estados Unidos. Y este es el caso de un niño llamado Eric Smith. Ok. Este niño llamado Eric Smith probablemente lo han visto porque cuando se habla de niños asesinos, él es este niño pelirrojito con pecas. Su imagen es como que muy presente en este rollo de los niños asesinos. Sí. Entonces, pues bueno, si ustedes no conocen la historia de Eric Smith, pues aquí la van a escuchar. Eric Smith era un niño más o menos de la edad de Lionel Tate. De hecho, él tenía 13 años también. Ok. El contexto de la vida de Eric Smith es que él sufría bullying en la escuela. Él vivía con su madre y con sus hermanas. Sí. Pero no vivía con su papá biológico, vivían con su padrastro. Okay. Su madre había tenido un segundo matrimonio. Sí. Y pues bueno, vivía con su padrastro ahí, el resto de la familia. Pero el problema es que el padrastro de Eric Smith al parecer tenía pues métodos para disciplinarlo muy duros. Le pegaba, básicamente. Su papá le pegaba. Ok. Y después en el juicio, algo que se descubrió también, me estoy adelantando un poco, pero cuando se le estaba haciendo juicio a Eric Smith, se descubrió que su papá no solamente le pegaba a él, sino que también abusaba sexualmente de una de sus hermanas. No mames. Entonces, pues claramente es un entorno muy difícil en el que crecer como niño. Y también una cosa importante que se reveló en el juicio de Eric Smith. Les estoy hablando del juicio ya, pero es para explicarles los orígenes, por así decir. Y otra cosa que salió en el juicio es que Eric Smith tenía un síndrome, una enfermedad mental que se conoce como trastorno explosivo intermitente. Que esto básicamente a lo que se traduce es en ataques violentos muy repentinos, el donde tiene episodios en los que siente mucha ira, pero son así como que repentinos. Él la mayoría del tiempo pues era un niño calmado, pero pues sí, tenía estos episodios. Ok. También otra cosa importante es que él tenía una pequeña deformidad en la que sus orejas tenían una forma un poco extraña. Estaban así como que un poco cerradas sus orejas. Y era una de las razones por las que le hacían bullying en la escuela. Aparte de por ser pequeño, por ser pelirrojo y por tener pecas. Y la última cosa importante en el trasfondo de Eric Smith es que su madre en el embarazo tomó un medicamento para la epilepsia, me parece. Y los médicos atribuyen esa medicación al hecho de que Eric Smith tenga la pequeña deformidad que tenía en las orejas y el trastorno intermitente explosivo que también sufría. Entonces, bueno, ese es Eric Smith. Es un niño pequeño que crece con una pequeña deformidad. Tiene este trastorno intermitente explosivo. Su papá le pega. Su papá abusa sexualmente de su hermana. Y pues en la escuela los niños más grandes le hacen bullying. Entonces, claramente pues él era un niño que tenía muchas emociones cargando a sus espaldas, básicamente. Pero bueno,
vamos a hablar ya de el crimen en cuestión que cometió. Y tristemente fue contra un niño pequeño de 4 años. Es como que curiosa pues esta comparación, porque obviamente Eric Smith, para cometer pues el acto que cometió, se fue con una persona más pequeña que él. Una persona sobre la que sí pudiera tener pues dominio físico, básicamente. Una persona a la que pudiera, ¿cómo se dice? Una persona a la que él pudiera doblegar. Dominar, vaya. Dominar, Sí. ajá, una persona a la que pudiera dominar y controlar. Ok. Entonces, el contexto de cómo pasó esto es que Derrick era este pequeño niño de 4 años. Derrick era un niño que vivía cerca de Eric Smith y un día estaba caminando solo a una pequeña plaza, un pequeño parque que había cerca de su casa. La madre permitía esto porque realmente era una distancia muy corta, estaba a una cuadra, digamos, básicamente. Lo que pasó fue que pasaron las horas y Derrick nunca regresó a su casa. Toda la comunidad se alertó porque pues esta era una comunidad pequeña, era una ciudad pequeña en Estados Unidos, en la que claramente si un niño desaparece, pues todo mundo se alerta. Sí. Entonces lo que hicieron fue que entre varios vecinos, entre los policías, entre los bomberos y varias personas de ahí, pues organizaron un grupo de búsqueda para encontrar al pequeño Derrick. Sí. Y bueno, básicamente descubrieron el triste y trágico hallazgo que fue el cuerpo sin vida del pequeño ahí cerca del parque. Entonces, hablemos de las condiciones en las que encontraron el cadáver. Ok. Hablemos de básicamente qué le hizo Eric a el pequeño Derrick. En el cuerpo se encontraron en la cabeza del niño marcas que pues revelaban una contusión, y al parecer lo que había pasado era que lo habían golpeado con una piedra de aproximadamente 12 kilos varias veces en la cabeza. Otra cosa que pasó, y otra cosa pues difícil de comentar, es que al niño lo habían sodomizado con un trozo de madera. Bueno, no sé si todos conocen lo que es el término sodomizar, pero si no lo conocen, pues busquen. Es abuso sexual, básicamente. Luego, algo que llamaba la atención era que Derrick llevaba consigo su mochila y su lonchera. Y en su lonchera llevaba un sándwich y también llevaba un poco de jugo. Entonces, en su cuerpo se veía que le habían derramado el jugo y que le habían obligado a comer el sándwich a la fuerza. Él tenía trozos del sándwich en su boca. ¿Del sándwich? Ajá. Ok. Básicamente, ahí lo que pasó fue que lo trataron como lo hubiera tratado un bully. Lo típico de que, tu jugo te lo tiro encima. Tu sándwich, pues cómetelo todo, cómetelo, tragántate. Básicamente ese fue el trato que le dieron. Ya. Lo trataron como si estuviera con un bully. Le golpearon la cabeza con una piedra enorme y abusaron de él. No sabemos si fue antes de morir o después de morir. Sí. Pero bueno, eso fue lo que pasó tristemente con el pequeño Derrick. Pasó el tiempo y pues ya la policía estaba buscando al culpable del asesinato. Obviamente todo el mundo pensaba que se trataba de algún pedófilo o algo por el estilo. Y lo que pasó, que fue sorprendente, es que Eric Smith se presenta por voluntad propia en la comisaría de su ciudad, acompañado de sus padres, obviamente. Pero él fue como testigo. Él quería testificar.
obviamente no planeaba revelar que él fue el asesino. Pero bueno, él fue a testificar. No sabemos por qué, realmente no tenía sentido porque obviamente eso eventualmente causó que lo descubrieran. Sí, pero pues a lo mejor al ser la mente de un niño él dijo, voy como testigo y ya no van a pensar de mí. Quitan la atención de mí o algo por el estilo, ajá. Que es algo que a lo mejor si hubiera planeado las cosas más, pudiera haber funcionado. Pero pues bueno, ahorita ya más adelante vamos a ver que su coartada tenía unos huecos clave, que fue como descubrieron que él era el asesino. Entonces bueno, él le contó a la policía que el día en el que desapareció el pequeño Derrick, él lo vio caminando. Eric había sido la última persona identificada que había visto a Derrick antes de morir. Uh-huh. Y bueno, él les contó que él iba en su bici y fue cuando vio al pequeño que estaba acercándose al parque. Pero les contó simplemente eso. También les contó detalles muy específicos de lo que traía puesto el niño. Uh-huh. Les dijo, traía una playera de un personaje de los Looney Tunes, traía su lonchera y traía una mochila. Entonces, como él describió estas piezas clave que coincidían con lo que encontraron, uh-huh, la mochila, la lonchera, la playera, en ese momento, pues la policía le tomó más atención al testimonio de Eric Smith. Uh-huh. Siguieron pues escuchando sus comentarios, su testimonio. Sí. Y llegaron a un punto en el que le dijeron en plan, ok, llévanos al lugar en el que viste al niño por última vez. Uh-huh. En este punto la policía obviamente ya tenía algunas sospechas sobre Eric. Sí. Pero no estaba nada confirmado, no tenía nada contundente, uh-huh, para culpar, ni nada por el estilo. Pero bueno, básicamente una de las cosas que más delató a Eric Smith fue que cuando los llevó a los policías al lugar donde supuestamente solo vio al pequeño niño, sí, los policías se dieron cuenta de que era una distancia muy grande para que Eric Smith hubiera podido ver todos los detalles que les describió. uh-huh. Él les describió la playera que tenía el niño, la caricatura que tenía en su playera el niño. Sí. Les describió que tenía una lonchera y que tenía una mochila. Cuando la distancia desde la que lo vio realmente fue pues grande como para percatarse de eso. Entonces bueno, todavía la policía no tenía nada contundente en contra de él, pero ya empezaron a ser más agresivos, uh-huh, intentando sacarle la verdad, básicamente. Sí. Lo que pasó unos cuantos días después fue que el propio Eric Smith le reveló, pero primero a su familia, uh-huh, lo que había pasado. Ok. Porque él ya se sentía presionado porque así como los policías sospechaban, pues sí, claramente su familia ya sospechaba de él también. Uh-huh. Entonces en una ocasión le estaban preguntando cosas y Eric Smith sucumbió, básicamente. Ya no aguantó la presión, sí, y reveló su crimen. Entonces bueno, lo que realmente pasó ese día fue que sí, Eric vio al pequeño cuando estaba en su bici y cuando el pequeño se estaba dirigiendo al parque. Uh-huh. Pero no se quedó ahí, sino que Eric fue con el niño, sí, y le dijo cualquier cosa para convencerlo de que, mira, vamos ahí a esa zona que ya está un poco más adentrada en el bosque, porque ahí hay X cosa que te voy a enseñar y que está bien genial. Okay. Porque pues Derrick era un niño muy pequeño y muy influenciable. Uh-huh. Así que pues básicamente lo llevó ahí y lo mató. Hizo todo lo que ya comentamos, lo del jugo, lo de la lonchera, lo del sándwich en la boca, lo de la piedra.
y se fue de la zona. Se fue de la zona del crimen. Entonces, pues bueno, ya el crimen se había revelado. Sí. Ya no había, pues, duda alguna de que él era el asesino. Pero similar a el caso de Lionel Tate, ahora estaba faltante el juicio, que no iba a ser un juicio sencillo, porque pues estábamos hablando de un niño y no es como que muy clara la manera de proceder cuando un niño mata a alguien, porque no es algo que pase seguido. Sí. Entonces, bueno, el juicio fue largo y fue complicado. Y fue ahí donde les comentaba estos detalles que salieron a la luz de que el papá de Eric lo golpeaba y abusaba de su hermana, que la mamá utilizó medicamento contra la epilepsia en su embarazo y eso le causó ciertas deformidades que probablemente también fueron la causa de algo que estuviera mal en su cerebro y que hubiera causado pues esos comportamientos que él tuvo. Sí. Y bueno, al final del día, lo que se concluyó en el juicio fue que Eric iba a estar en un centro de, de reformación, en un reformatorio juvenil, Sí. hasta cumplir la mayoría de edad. Y ya una vez teniendo la mayoría de edad, se le iba a juzgar de nuevo para ver qué se tenía que hacer con él. Ok. Entonces pasó exactamente eso. Estuvo en el reformatorio juvenil. Tenía, después de que se le enjuició, una condena rara y ambigua, porque supuestamente era cadena perpetua, pero con posibilidades de salir. Entonces, él estuvo constantemente apelando su derecho de salir, porque tenía disciplina remarcable a lo largo de toda su privación de la libertad. Entonces él constantemente apelaba a su derecho de que, ok, denme la libertad condicional. Y fue un proceso de ir y venir como 10 veces a lo largo de unos 15, 20 años. Pero finalmente lo que pasó hace 2 años, en el 2022, fue que ya Eric Smith pudo salir en libertad condicional. A día de hoy, Eric Smith está en libertad condicional. ¿Con cuántos años tiene ya? Tiene aproximadamente 30 años. Ok. Tiene entre 30 y 32 años, si no me equivoco. Uh-huh. Es joven relativamente todavía. Entonces hay entrevistas que se le han hecho a Eric Smith y pues él se muestra arrepentido. De hecho me parece que en alguna ocasión le escribió una carta, no sé si a la familia o a los jueces o algo por el estilo, pero él básicamente lo que expresaba es que si pudiera regresar al pasado y ponerse él en el lugar de Derrick para poder regresarle a la familia de Derrick lo que perdieron, pues lo haría. Y pues sí, básicamente que estaba muy arrepentido. Entonces, pues ahí termina la historia de Eric Smith. Queda ante el criterio de cada uno juzgar si es correcto que a día de hoy él esté en libertad condicional o no esté en libertad condicional. Yo personalmente, tomando en cuenta todo su entorno, tomando en cuenta que sí tenía muchas cosas en su contra, los abusos de su padre, los abusos de sus compañeros, cuestiones biológicas incluso, al parecer, tomando en cuenta que tenía también al parecer impecable disciplina en todo su tiempo que estuvo privado de la libertad, dependiendo de qué tan rigurosa sea su libertad condicional, yo sí creo que lo tendrían que tener como que bien vigilado realmente. Pero yo creo que si las cosas son como parecen con él, sí se merece esta segunda oportunidad. Es que volvemos a lo mismo que te preguntaba hace rato. Que claro, no, pues es que a fin de cuentas son historias de niños, ¿va?
ya salió siendo adulto, se le da una segunda oportunidad. Que hasta ahorita creo que no se ha sabido de algo que haya hecho, ¿va? No. No, pues es que es lo que te digo. De eso se trata. De tratar de dar una segunda oportunidad y que esa persona cambie, se dé cuenta de los errores. Que ahí ya entra en juego mucho si es algún problema de salud mental que ellos tengan. O es por algo. En este caso, pues ese niño, bueno, ya adulto, sí vivió por parte de su papá, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo que ahí tuvo mucho que ver el comportamiento que él pudo llegar a tener y un poquito de la mamá, del trastorno de, ¿cómo se llama el trastorno? Intermitente explosivo. Trastorno intermitente explosivo. Uh-huh. Entonces, hay un poquito de uno y un poquito de otro, pues pudieron haber llegado a ocasionar eso. Sí. Que también no lo exime de lo que hizo. No se trata de justificar tampoco. No. O sea, yo creo que ese asesinato va a ser algo por lo que se le pueda hacer responsable el resto de su vida. Sí. Pero eso no significa que se tenga que pudrir en la cárcel. No, claro que no. Pero pues sí. Sí. Un caso muy interesante también, ¿eh? Yo creo que todos los casos que se van a ver aquí el día de hoy son muy interesantes. Porque como en todas las historias decimos, pues ni los mismos juzgados esperaban que un niño pudiera llegar a hacer eso. No. O sea, cómo pudiera llegar a haber tanta maldad en la mente de un niño. Que muchas veces, como estamos viendo ya, más que la maldad del propio niño, es algo que reflejan, es algo que proyectan. Así es. Es algo que no necesariamente está dentro de ellos, al menos inicialmente, sino que solo lo están proyectando porque es de lo que están rodeados. Así es. Sí, exactamente. A veces es un enojo tan grande que explotan, yo digo, y lo canalizan pues de esa forma, como que desquitando su enojo o lo que traigan ellos dentro con alguien más. En ese caso, pues te digo, ese niño pues nada más hizo eso, como que yo creo que él traía algo ahí y de esa forma lo sacó y ya. Sí. Hay muchos otros que pues crecen y siguen haciendo cosas, pero ya es porque algo no anda bien. Sí, o sea, lo de él fue un caso aislado, que fue un caso en el que él básicamente tomó el papel de sus abusadores. Exacto. Y pues sí, o sea, no sé si tu próximo caso sea similar, en plan que podamos decir, a lo mejor sí se merece libertad, a lo mejor no se merece libertad. Pues mira, el caso del que te voy a hablar ahora no es de un niño, son de 2 niños. 2 niños. Exactamente. Este caso básicamente trata de 2 niños que, en resumidas palabras, secuestraron a un niño de 2, casi 3 años y lo mataron. Este caso debo de admitir que sí lo conozco. Y yo creo que de los casos que estuve investigando fue el que más me impactó y el que más cosa me dio. Ok. Se me hace muy vil. Muy crudo. Sí, muy crudo, ajá. Sí. Debo admitir también que de igual forma se me hace un caso muy crudo. Y pues es que a fin de cuentas todos son niños, pero el hecho de que este niño tenga 2, 3 añitos, pues está muy chiquito. Entonces, prácticamente un niño abusó de un niño. ¿Sí me entiendes? Sí, que también es como que un patrón aquí porque, pues, ¿a quién va a matar un niño? Pues probablemente a otro niño. Y que sea más chico que él. Sí, porque muchas veces empiezan con animales, Sí. De que, voy a ver qué le hago a este gato. O a un pájaro. Uh-huh. Y los matan, les hacen de todo, les lanzan piedras. Pero ya cuando se van a extremos así, hijo eso. Sí. Hay que ver qué pasa ahí. O sea, tú, pregunta medio salida del tema, que no realmente, pero si tú tuvieras un hijo y descubrieras que le gusta torturar animales, ¿qué tan en serio te lo tomarías?
¿lo verías así como que, ok, simplemente alejémoslo de los animales? ¿O sería en plan, que hay un problema serio? O sea, Sí, vamos a lidiar con esto. yo pienso, no, estoy seguro de que yo pensaría eso, de que aquí hay un problema serio. Ujú. Porque no me cabe en la cabeza, güey. Yo no puedo ni siquiera, si me enojo con mi nina, no puedo ni siquiera aventarla o pegarle. Ujú. O sea, se me hace muy deplorable eso. Sí. Entonces, el hecho de que le llame la atención o le guste maltratar o ver sufrimiento en alguien más, en un ser vivo, es porque algo no anda bien. Sí. Muchas veces es una manera de sensibilizarse para pues lo que sigue. Exactamente. Entonces, pues sí, a mí también me parece una cosa muy seria. Que Sí. un niño torture animales, para mí sí es un problemón que se tiene que tratar inmediatamente. Es un foco rojo. Sí. O sea, no es de que, ay, pues, Es un niño. No sé, es que no se me ocurre cómo podría alguien como que Normalizarlo. normalizar eso, decir, es un gatillo que se encontró en la calle, no manches, o sea, es una vida. Es una vida. Es una vida de un mamífero, o sea, no. Sí, eso se tiene que tratar sí o sí, porque hoy lo está haciendo con un animal. Mañana, hasta contigo lo pudiera estar haciendo mientras duermes. Entonces, pues sí, hay que tratar mucho eso. Pero bueno, regresando un poquito al tema de estos dos niños, te voy a contar un poquito cómo es que, pues esto sucedió. Esto se dio. Básicamente todo empieza cuando unas cámaras de seguridad de un centro comercial de New Strand captaron un 12 de febrero del año 1993 a dos niños. Estos dos niños tenían por nombre Thompson y Venables. Las cámaras de seguridad de este centro comercial captaron a dos niños observando otros niños de manera, pues, digámoslo, distraída, no sé cómo decirlo, como si estuvieran buscando un objetivo. Como era de costumbre, estos niños pues se habían ausentado de la escuela. Ellos solían hacer mucho eso, que como coloquialmente se le dice, se la pinteaban. Entonces, durante uno de esos días en los que ellos decidieron ausentarse de ir de la escuela, pues Thompson y Venables fueron vistos, antes de hacer el acto fuerte, fueron vistos robando objetos de distintas tiendas, dulces, juguetes, caramelos, un muñeco de esos, de los troles, si se les llama así. Creo que son de esos muñequitos que tienen cabello así largo, así. Robaron un troll, robaron unas baterías, unas pilas, y robaron pintura. Era de esa pintura que es como para pintar maquetas. Era pintura azul, por cierto. Pero bueno, cuando a ellos, me adelanto un poquito también a como que el juicio que se tuvo con ellos. Se les preguntó qué intenciones tenían. Uno de esos niños reveló que pues su intención era originalmente secuestrar a un niño, llevarlo a una calle que estuviera ubicada cerca de ahí del centro comercial y empujarlo a los automóviles para causar un accidente, atropellarlo, causar un choque. Ese era su objetivo inicial. Pequeño inciso que yo vi ahí, ya vemos como que una diferencia clave con Eric Smith, que el caso de Eric Smith fue algo impulsivo y aquí parece ser que ya era algo que planeaban. Algo planeado. Entonces, para mí, en esos casos es más grave. Sí. Entonces, pues no sé, sigamos viendo cómo se desenvuelve esa historia. Uh-huh. Pero bueno, esos eran sus planes originales. Después de que estos niños pues hayan robado todos esos objetos, esa misma tarde en ese mismo centro comercial, James Bulger, que era el niño de 2 años, iba acompañando a su madre, Denise, al centro comercial,
de New Strand. Ellos entraron a una carnicería más o menos como a las 3 y cacho de la tarde, 3:30, 3:40 por ahí. Entonces, cuando la mamá entró a la carnicería, se dio cuenta de que pues su hijo había desaparecido, ya no estaba con ella. James estaba en la puerta de la tienda mientras su madre compraba pues no sé, las cosas, ¿no? que tenía que estar comprando. Entonces, pues mientras este niño estaba ahí pues jugando, haciendo cosas, llegaron Thompson y Venables. Ellos se le acercaron a este niño, le hablaron, le extendieron su mano para llevárselo y este niño pues aceptó. De volada ellos tomaron la mano del niño y se lo llevaron hacia afuera del centro comercial. Todo esto fue captado por las cámaras de vigilancia a las 3:42. O sea que desde que la mamá entró a la carnicería y desde que el niño se fue a la puerta de la carnicería y llegaron Thompson y Venables, pasaron 2 minutos. O sea, en 2 minutos tú puedes presenciar un secuestro. O sea, en menos tiempo de hecho. Pero pues impresiona, ¿no? Que en simples 2 minutos todo lo que pasa. Entonces pues estos chicos se llevaron a este niño y caminaron más o menos como algunos 4 kilómetros. Atravesaron todo lo que fue Liverpool y llegaron a un canal. Cuando llegaron a este canal, pues en resumidas palabras le empezaron a hacer bullying. Empezaron a juguetear con él, Pero un bullying muy intenso, realmente. Le empezaron a golpear y le empezaron a dejar caer a él de cabeza. O sea, lo tenían así de cabeza, lo dejaban caer, o sea, lo agarraban y lo dejaban caer, le aventaban rocas en el rostro, o sea, le empezaron a hacer de todo. La gente, porque hubo testigos, la gente veía, más sin embargo la gente se hacía como que de la vista gorda porque decía, bueno, pues han de ser hermanos, se llevan pesado, pero pues a mí se me hace incongruente, ¿no, güey? Pues sí. O sea, si tú ves que le están aventando piedras a un niño, a lo mejor por la distancia era difuso ver las cosas. Pues puede ser. No sé. Puede ser. Pero bueno, o sea, ya esto era tanto que Thompson y Venables ya amenazaban jugando, según ellos, con aventarlo al canal de agua, pues, o sea, ya aventarlo allá a la torrente. Pues el niño empezó a tener tantas heridas, le empezaron a salir chichones en la frente y pues obviamente a llorar, ¿no? Pero pues como te digo, la mayoría de los testigos pues no hicieron nada, porque pues ellos asumían que pues eran hermanos y que estaban ahí jugando. 2 personas después se acercaron a estos niños, pero los mayores les dijeron que Bulger, el niño, era su hermano menor y que básicamente pues habían encontrado a un niño extraviado y que lo habían llevado a una comisaría. Después, en un momento dado, estos chicos se llevaron a Bulger a una tienda de mascotas, que por cierto fueron expulsados. Finalmente, después de visitar muchos lugares, llegaron a una vía férrea. Esta vía férrea estaba cerca de la estación abandonada de Walton y Anfield, que estaba alejándose de la comisaría de Walton Lane. Y fue aquí donde comenzó pues todo el acto mayor, pues, donde se suscitó todo. Cuando llegaron ahí, uno de ellos le lanzó la pintura que habían comprado, esta pintura azul, al niño, y parte de la pintura le cayó en el ojo izquierdo. Lo empezaron a dar de patadas, lo golpearon
Le tiraban piedras y ladrillos. Después le introdujeron pilas en la boca y la policía sospechó, no pudo confirmar, pero se sospechó que también le habían introducido pilas en el recto. Pero pues no se pudo comprobar. Finalmente le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos, que esto fue identificada en el juicio como una eclisa. Si no saben qué es una eclisa, búsquenlo. Y esto pues fue como que el golpe más fatal, porque pues le provocó 10 fracturas craneales. O sea, el golpe de esta cosa metálica hizo que el niño tuviera 10 fracturas en el cráneo, o sea, imagínate. Entonces, pues, el caso indicó que Bulger sufrió tantas heridas que ninguna de ellas pudo ser identificada como el golpe letal. O sea, fueron tantas los golpes y tan fuertes que no se pudo determinar cuál fue el que lo mató. A mí, la verdad, yo pienso que fue el de la cosa metálica. Pero no sé tú. Sí, pues imagínate la cabeza de una criatura de esa edad. Sí. Después. Contra un tubo de 10 kilos. O sea. Sí, no mames. No. Después también la policía sospechó que había elementos sexuales involucrados en el crimen. Ya que se detectó que primero al niño le habían quitado los zapatos, la ropa, los calzoncillos, y que el prepucio de este niño había sido manipulado. Entonces, pues, fíjate, se me hace muy raro, o sea, cómo mezclan elementos sexuales y pues violencia, ¿no? O sea, ¿por qué también les dará por abusar? Está muy raro, ¿no crees? Y es algo, pues, frecuente también. Sí, pues digo, como que van de la mano, pero ¿por qué? Yo creo que tiene que ver mucho con controlar totalmente a la víctima. Yo creo. O sea, más que otra cosa es la sodomización. Sí. Es el sadismo y pues a lo mejor pues deseos sexuales reprimidos también, pero es que en niños de corta edad pues no sé qué tan presentes sean esos pensamientos. Claro. O sea, sí. Y yo digo que más que excitación sexual se trata de una cuestión de control, de dominio. Sí. Así es. Pero bueno, estos niños ahí dejaron al niño y antes de irse del lugar, quisieron como que encubrir lo que ellos habían hecho. Decidieron poner al niño en las vías del tren, esperando que el tren pues golpeara al niño, haciendo ver como que todo fue culpa del tren, pues. Obviamente, pues eso no. Aunque el tren le pasase encima, que de hecho así fue, porque cuando encontraron el cuerpo del niño, lo encontraron partido en dos, porque el tren le pasó por encima. Ajá. Aún así, pues se pudieron dar con las causas de la muerte de este niño. ¿Cómo? Pues la policía empezó a investigar. A la policía se le suministraron las imágenes, que por cierto eran de baja resolución. Cosa que no entiendo, porque en algunos lugares se tiene cámaras de tan baja resolución. No sé, y es en las cosas más importantes que más se necesita buena calidad, que parece que se tiene peor calidad. Sí, exactamente. Pues sí. Pero bueno, pues todo este crimen generó una gran polémica y en Liverpool. Entonces, inclusive le hicieron interrogatorios a la familia de estos dos chicos. Pero pues fueron liberados y después ellos huyeron de la ciudad. Y pues obviamente esto sorprendió mucho a todos, a todo el mundo. O sea, ¿cómo es posible que unos niños hayan podido haberle hecho esto a un niño tan chiquito?
Pero pues sí, o sea, después de todo, de analizar todo, pues, y de las pruebas forenses se dio a conocer que estos niños fueron los culpables, y además de que pues traían la misma pintura azul que tenía el niño, ellos la traían también. Entonces, ya desde ahí, ya con eso se había comprobado ese hecho. Y además de que había restos de sangre en sus zapatos. O sea, sí tienen la maldad para hacer eso, pero pues no tienen la maldad a lo mejor para esconder las cosas. Ajá. Como te digo, a fin de cuentas suena raro, son niños, pero pues tienen la maldad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pero bueno, los dos muchachos fueron acusados por el asesinato de Bulger el 20 de febrero del año de 1993 y comparecieron ante la corte juvenil de South Sefton 2 días después, permaneciendo bajo custodia policial a la espera de juicio hasta que fueron sentenciados a detención indefinida. Que algo interesante es que también de este caso se pueden encontrar en internet las grabaciones de los interrogatorios a los dos niños. Y yo estuve escuchando un poco de esas grabaciones y se me hace algo penoso y medio patético porque ves a los niños que se intentan culpar mutuamente, Ya. haciéndose cada uno la víctima y fingiendo como que fue totalmente la idea de el otro. El otro. Entonces, pues sí, o sea, me imagino, no vi todas las grabaciones, pero me imagino que más o menos así es todo el tema. Y pues es curioso porque ninguno de los niños quiso asumir la culpa. Como por ejemplo, a diferencia del caso de Eric Smith, que pues él asumió toda la culpa en debido momento. Entonces ahí estamos viendo perfiles diferentes. Sí, pues básicamente Ujú. funciones del cerebro muy distintas. Sí. Entonces, por cositas como eso, que al final del día ninguno, a lo mejor eventualmente sí asumieron la culpa, pero su primer instinto fue culparse mutuamente. Sí. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que fue algo más planeado y fue algo más premeditado, yo los veo más peligrosos a ellos, de cierta manera. Como que veo más maldad en ellos. Sí. Y pues sí. Pues sí. A día de hoy, no sé si se sabe qué es de ellos. Tengo entendido que están en libertad condicional, pero les dieron personalidades, probablemente no es la palabra, pero les dieron identidades nuevas, tengo entendido. Okay. Ajá. Ah, sí. Sí. Desconozco de eso, la verdad. Sí, entonces, pues sí, tiene sentido, porque si salen a la libertad probablemente habría gente que los buscaría y que los quisiera atacar, probablemente. Sí. Sí. Pues viejo, esta es mi última historia. Muy bien, yo tengo también una historia más. Ok. Y a ver, tengo aquí mis puntos clave, gente. Disculpen si me detengo un momento a leer, pero yo les traigo un caso interesante porque estamos hablando no solo de un asesino infantil, sino que estamos hablando de el primer asesino infantil que fue documentado en la historia de Estados Unidos. Esto fue algo que pasó en Boston en el año de 1870. Ok. Muchos años antes de que pasara el caso de Lionel Tate, el caso de Eric Smith y el caso de estos dos niños que dejaron a su víctima en las vías del tren. Sí. Pero bueno, el caso de Jesse Pomeroy es curioso desde el momento de su nacimiento, porque él nació con una de las pupilas emblanquecida, y esto su padre lo consideró como una marca del diablo o algo similar. Ok. Entonces, desde muy tempranas etapas de la vida de Jesse Pomeroy, su padre ya tuvo un carácter muy autoritario con él. Su padre también era una persona
alcohólico, era un fundamentalista, era un fanático, entonces pues tenía estos métodos de disciplina muy rigurosos con él. Sí. Que era que lo maltrataba básicamente. Otra cosa interesante desde la temprana niñez de Jesse Pomeroy es que, como mencionábamos ahorita, él tenía un amplio historial de torturar animales. En su casa desaparecían pájaros, y luego en una ocasión incluso su mamá lo descubrió torturando al gato de la vecina. Es lo que te decía hace rato, que empiezan con animales. Sí. Entonces ahí va como que cubriendo varios de los checklists que estamos poniendo ya. Sí. Padre abusivo, tortura con animales, cuestiones específicas de su nacimiento que los marcan como aislados desde el principio de su vida y cosas así. Otra cosa importante es que, pues sí, Jesse Pomeroy se consolidó como asesino, pero antes de llegar a matar por primera vez, él tuvo numerosos incidentes en los que se limitaba a torturar a otros niños. Pero bueno, vamos a regresarnos un poco más. Y Jesse Pomeroy, similar a los otros casos, también sufría de bullying en su niñez. Ok. Sufría de bullying porque se le consideraba como una persona fea, una persona incluso un poco deforme, tomando en cuenta la cuestión de su ojo, que tenía una pupila emblanquecida. Los otros niños lo consideraban un fenómeno, básicamente. Sí. Entonces, pues él estaba acostumbrado al maltrato por parte de sus padres y por parte de sus compañeros. Ok. Entonces, bueno, esto que le comentaba, que antes de asesinar Jesse Pomeroy torturaba niños, es porque él lo que hacía era que Boston era una ciudad muy grande. Sí. Y él tenía ya unos 12, 13 años cuando empezó a hacer este tipo de cosas. Entonces, su modus operandi era pues ir a lugares públicos, buscar a niños nuevamente que fueran más chicos que él. Esto es otra constante que estamos viendo que se repite en todos los casos. Y igualmente les decía cualquier cosa para llevarlos a un lugar apartado. Sí. Y ya estando en un lugar apartado, los maltrataba, pero de una manera muy sádica. Algunas de las cosas que hacía era, primero que nada, lo básico: golpearlos, patearlos, empujarlos, todo lo típico. Sí. Pero luego hay casos de niños que encontraron en graneros, por ejemplo, colgados desde los pies, No con manches. marcas de latigazos y ese tipo de cosas. Ok. También algunas de sus víctimas, que no fueron víctimas fatales, que no los mató, se notaba cierta fijación sobre el área genital masculina, porque en diversas ocasiones él intentaba cortar los genitales. Pero fue algo que muchas veces no pudo concretar, porque parece ser que lo dejaba para el final y siempre era como que alguien se acercaba cuando él estaba empezando con eso. Ok. Entonces tenía una fijación ahí con el área genital, Sí. pero le costaba concretar, al parecer. Ok. Pero bueno, en una ocasión, una de sus víctimas no fatales, pues le describió el perfil, el retrato de Jesse Pomeroy a la policía. Y para este entonces ya era noticia en Boston de que, el rufián abusador o algo así. Era como que el sobrenombre que le tenían para él. Sí. Porque ya había varios casos de niños que encontraban en condiciones muy deplorables, de que les habían dado una golpiza y los habían torturado. Pero hubo un caso específico de un niño que al parecer sí reconoció la identidad de Jesse.
Ujú. y lo fueron llevando a distintas escuelas para intentar que lo identificara. Sí. Cuando fueron a la escuela en la que Jesse sí estudiaba, no lo encontraron por X o Y motivo. Sí. Ahí en su escuela no lo pudieron encontrar. Pero ya un poco más tarde, en el camino de Jesse regresar a su casa, se topó con el niño y con los policías, y el niño pudo señalarlo y decir, es él. Ok. Entonces básicamente esa fue la primera ocasión Sí. en la que pudieron detenerlo. Lo metieron a un reformatorio juvenil por un par de años. Sí. Pero después lo que pasó y le molestó a las familias de las víctimas es que lo pusieron en libertad condicional después de esta breve condena de 2 años. Pero no solamente hicieron esto, sino que lo hicieron sin notificar a las familias de las víctimas. Ok. Sin notificarle a la comunidad de ninguna manera. Ujú. Entonces, pues, Jesse Pomeroy estaba de vuelta en la sociedad. Supuestamente su familia ya le estaba prestando más atención para Sí. que él no fuera a hacer lo que quisiera, pero la gente no lo sabía realmente. Ok. Entonces, él estaba trabajando en una tienda que tenía uno de sus familiares. Él atendía la tienda junto con otras personas. Sí. Y al parecer pasó algo de tiempo, unos meses, en los que no llegó a hacer nada. Ujú. Pero en una ocasión fue después de esto que ya cometió él su primer asesinato. Sí. Cuando una niña pequeña acudió a la tienda en la que él trabajaba Ajá. buscando una libreta. Esa niña quería una libreta. Sí. Y pues no sé, algo se despertó de nuevo dentro de Jesse Pomeroy y surgió de nuevo esa sed de violencia, al parecer. Ajá. Y le dijo, mira, aquí en exhibición no tenemos libretas, pero vente aquí a la parte de atrás conmigo. Sí. Y pues aquí tenemos, aquí te la voy a dar y pues ya te vas, ¿verdad? Ajá. La niña era chica, era influenciable, la convenció y bueno, lo siguió hasta la parte de atrás de la tienda, donde Jesse Pomeroy ya mata a su primera víctima. Ok. Y al parecer lo que hizo él después es que la escondió ahí y regresó a trabajar como si nada. Sí. Después de eso, cometió un par de asesinatos más. Y finalmente, lo que causó que lo atraparon fue que mató a un chico y lo dejó en la orilla del río, Ujú. pensando que la corriente se lo iba a llevar. Ok. Pero las cosas no pasaron como él planeaba. Lo que pasó fue que un par de niños descubrieron el cadáver y le avisaron a su padre, básicamente. Ajá. Entonces la policía ya estaba al tanto de la muerte de este niño y obviamente las sospechas se fueron contra Jesse Pomeroy. Sí. Lo contactaron, lo llevaron a confesar y pues en la confesión inicial a Jesse Pomeroy se le notaba muy tranquilo y él negaba toda culpa. Ok. Pero cuando lo llevaron a ver el cadáver, le pidieron que viera el cadáver para ver si lo podía identificar o algo así. Y al parecer, ya teniendo el cadáver enfrente, él se doblegó. Por alguna razón ya no pudo soportar, Como no que sé si la culpa Sí. o algo por el estilo. Le cayó el 20 de que ¿qué hice? Ujú, sí. Ajá. Y bueno, fue en ese momento que él se doblegó y que él confirmó su culpa. También una de las cosas que lo incriminó principalmente no fue simplemente ser Jesse Pomeroy, fue también el hecho de que las huellas que se encontraron ahí cerca de la zona Ujú. coincidían con las huellas de los zapatos de Jesse Pomeroy. Ok. Entonces, bueno, ahí ya tenían la confesión y tenían pues evidencias muy tangibles de lo que había pasado. Sí. Pero
de nuevo, quedaba la difícil tarea de cómo juzgar a un niño asesino. Claro. Eso fue algo que, pues, en los casos anteriores, que fueron recientes relativamente, era un conflicto. Y obviamente en 1870, pues era todavía más un conflicto. Sí. Se había llegado al veredicto en ese entonces que la pena justa era en la horca, básicamente. Ok. Porque ese era el procedimiento estándar con los asesinatos en ese entonces y en ese lugar. Pero, pues a Jesse lo meten a la cárcel para estar esperando su condena. Sí. Pero ninguno de los gobernantes de Boston en ese entonces se atrevió a tomar la polémica decisión de ejecutar al niño. Esto era algo que no se atrevían a hacer porque creían que era mala política para ellos, creían que les iba a dar mala imagen. Sí. Entonces la ejecución de Jesse Pomeroy fue algo que se fue posponiendo, se fue posponiendo y se fue posponiendo. Al final lo que se hizo con él fue que uno de los gobernantes ya decidió que, ok, no lo vamos a mandar a la horca, pero lo vamos a mandar a una cárcel, porque hasta ese entonces él estaba en un reformatorio juvenil, esperando su condena, pero no estaba en la cárcel tal cual. Y ese gobernante, ya más decidido, llegó a la conclusión de que, ok, no lo vamos a mandar a la horca, pero lo vamos a mandar a una cárcel en aislamiento total. Okay. Él no va a estar mezclado con los demás rezos, va a tener el mínimo contacto humano, va a salir al patio para poder ejercitarse, pero va a estar solo, obviamente vigilado pues a la distancia, con tiradores y cosas similares. Pero pues sí, Jesse Pomeroy, su condena fue que iba a estar en aislamiento total por muchos años, con poca comida, con poca bebida, y eventualmente lo que pasó es que lo iban a trasladar a otra cárcel, ya él siendo una persona mayor. Me parece que tenía unos 50 o 60 años cuando lo iban a transferir de cárcel. Y poco después de haberlo transferido a otra prisión, él murió por enfermedades. Okay. Entonces, pues sí, ese es el caso de Jesse Pomeroy. Cometió un par de asesinatos, cometió muchos abusos muy fuertes contra otros niños. Y pues bueno, al final del día, él sí se pudrió en la cárcel. Como que la ley en ese entonces no tenía ese dilema de, ay, vamos a ayudarlo a readaptarse a la sociedad. Sí, no. También Jesse Pomeroy ya había demostrado estar más allá de la salvación. Sí. No fue un caso aislado como alguno de los ejemplos que estamos viendo aquí. Fueron varios eventos, varias reincidencias, más de un asesinato. Entonces, pues sí, yo creo que la condena que se le dio a él fue justa, realmente. Yo creo que sí fue justa su condena. Sí, yo también pienso lo mismo. Y pues como tú dices, es que estamos hablando de los años 70. O sea, si las y del historias... siglo 1800. O sea, aparte, no, no, sí, no de 1970, de 1870. Y como te iba a decir, o sea, si las historias que anteriormente contamos datan de los años 1980 y tantos, 1990 y tantos, o sea, no tiene mucho. Y siempre es así como que, la verga, un niño mató a alguien, no mames. Ahora imagínate en 1870. Es algo, pues, no sé, güey, es que es algo muy impresionante, güey. Incluso si buscas, pues, ilustraciones de Jesse Pomeroy cuando era niño, porque no hay fotos. Hay fotos de él cuando ya era mayor y estaba en la cárcel. Okay. Pero si buscas las ilustraciones de él cuando era niño, sí parece un niño endemoniado. O sea, tiene cara de maldito. Realmente tiene cara de maldito. Cuando hagamos podcast en video, vamos a tratar de adjuntar algunos tipos de fotos o información que complementen lo que estamos diciendo. Sí. Para que
pues sí, en vez de estarnos imaginando, pues también Sí. lo puedan ver. Sí, estaría padre tener una escena así como que aquí está Jesse Pomeroy, aquí está Eric Smith, aquí Así está Tate. O Sí. sea, sí. Sí, y eso complementaría muy bien. Pues muy interesante. Es tu última historia, ¿verdad? Es mi última historia. Es correcto. ¿Qué les pareció, gente? Este nuevo episodio. A mí se me hizo muy interesante. Es un tema... Creo que de todos los que hemos grabado es mi favorito. Creo que sí. Yo estoy entre este y el anterior. El anterior también se me hizo muy bueno. Sí. O sea, pues que... Pues ya la gente tendrá el veredicto final. Pero si me preguntan a mí, este para mí se me hizo muy interesante. Y... Pues tratamos de variarle un poquito a los temas, ¿verdad? Para no hablar siempre de fantasmas y de cosas así. Que al parecer es lo que más les gusta, así que pues eventualmente vamos a hablar de eso de nuevo. Claro, sí, eso tenlo por seguro. Que a mí me gustaría en un próximo episodio hablar de... ¿Cómo ves si tocamos el tema de extraterrestres? Pudiera llegar a... Extraterrestres. Sí, de Está los bien ovnis. porque pues hay casos reales documentados. Exactamente. Si ustedes tienen ahí, por ahí algunas experiencias con el objeto volador no identificado, con ovnis, con extraterrestres, pues ahí coméntenos, háganos llegar sus historias. Y igual y aparecen en un próximo episodio. Pues de mi parte ha sido todo. Espero que tengan muy buena noche. Y que, pues sobre todo reflexionar, ¿no? De este tipo de historias. Sí. De los actos que pudiéramos llegar a hacer, pues ahorita como padres. Si ustedes no son padres, pues en un futuro, pues pueden llegar a afectar a nuestros hijos a tal punto de que pueden llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, muchas veces como que a la gente se le hace fácil tratar a los niños como cualquier cosa. Sí. Pero, pues como ya vimos hoy, eso puede tener consecuencias fatales. Así es. Pues no olviden dejar su like, comentarnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook y Spotify. Esas son nuestras redes sociales. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo episodio de Cuéntate Otra. Así es, gente. Nos vemos en la próxima semana. Chao. Así es.